Venga, perfecto. Bueno, pues la idea, como sabéis, hoy día, y no solamente digo partir de un hecho realista, porque la correlación de fuerzas es la que es, ¿no? Y el Partido Comunista, pues no es una fuerza ni mayoritaria ahora mismo y en un periodo medio largo va a ser muy complicado. Pero igualmente nosotros aspiramos a la generación de un espacio amplio, alternativo, que sea capaz de transformar Andalucía. Y lógicamente cuando hablamos de Andalucía no hay que perder la perspectiva de que el Partido Comunista y nuestra propuesta no es una propuesta independentista, ¿no? Entonces, nuestra propuesta parte de nuestra idea de Andalucía, pero en el marco, lógicamente, de una España totalmente diferente y que tenga unas bases en su construcción muy similares a las que proponemos para Andalucía, porque, lógicamente, hay muchos elementos que están interconectados y ya sabéis que todo el tema de competencias, hay muchas cuestiones que en Andalucía no se podrían hacer sin el visto bueno, sin la colaboración del gobierno de España, ¿no? Bien, los primeros aspectos que hay que señalar pues son, como veníamos diciendo en un primer momento, la construcción de la alternativa para Andalucía, pero esa construcción de una alternativa no puede partir sino de una base, que es la base real, que es el diagnóstico de la sociedad en la que vivimos. Y el diagnóstico es que nos hemos encontrado con dos crisis en un espacio de tiempo muy breve. La crisis de 2008, que sabéis las terribles consecuencias que tuvo, tanto en el ámbito social y económico como también en el ámbito legislativo. Y digo el ámbito legislativo porque en aquel momento esas políticas del austericidio dejaron un rastro de legislación realizada por el Partido Popular y encabezada especialmente por su ministro de Economía, Montoro, que plantearon el que encogiera el sector público, en dejar todo el espacio al sector privado y en que al final el ahorro de lo público fuera a recapitalizar la banca, ¿no? Los que estáis en el ayuntamiento como Luis, como Ángel y como los que hemos asistido a estos políticos hemos criticado constantemente la ley de sostenibilidad, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, porque al final de cuentas esos eran los objetivos que perseguían. Y fijaos ahora cómo en el momento que hay un gobierno de España diferente que permite que los ayuntamientos gasten una parte de sus remanentes, pues en municipios como el mío, por ejemplo, en Albolote, podemos tener este año una inversión de 3 millones y un piquillo de euros, que es muy considerable para un pueblo pequeño, que permiten la reactivación de la economía y el desarrollo de la propia sociedad alboloteña, no solo a través, lógicamente, de infraestructuras, sino también de apuestas políticas concretas. Lo único malo que en este caso, pues los beneficiarios es un gobierno del Partido Popular y ellos lo van a hacer todo en cemento y en asfalto y consideramos que la construcción que nosotros apostamos es diferente, ¿no? Pero cuando apenas estábamos empezando a recuperar la situación de la crisis de 2008, nos hemos encontrado con esta crisis provocada por la pandemia. Aunque bien es cierto que hay que señalar que la pandemia ha venido a ahondar en una crisis que ya estaba otra vez en ciernes. Si os acordáis, los datos económicos en esos momentos de enero, febrero de 2020 no eran datos económicos buenos. No. Y se anunciaba en muchos lugares ya la posibilidad de una segunda crisis, ¿no? En la pandemia hablamos de ola y en la economía hablamos de crisis, pues estábamos hablando nuevamente de esa crisis, porque al final de cuentas, tal y como Lenin afirmaba, las crisis del capitalismo son algo cíclico, lo que pasa es que las crisis se estaban acortando en el tiempo y ya Sarkozy en la crisis de 2008 hablaba de la necesidad de refundar el modelo capitalista europeo, lo que estaban al final buscando es nuevas salidas para la economía capitalista europea, donde había un elemento clave a desmontar y es el estado del bienestar. O sea, una estabilidad económica a cambio de la reducción de derechos para la clase trabajadora. Andalucía en esta situación, ¿cómo se coloca? Bueno, pues hay términos económicos y geográficos que lo sitúan muy bien. Andalucía es la periferia de la economía europea y española. ¿Qué quiero decir con qué es la periferia? Pues simplemente que somos una economía que no está en los centros de la toma de decisiones.
por lo cual nosotros al final de cuentas acabamos siendo los receptores de políticas que se deciden en otros sitios. Podemos decir que se deciden en Madrid, podemos decir que se deciden fundamentalmente en Bruselas y una parte muy importante en espacios nada democráticos como pueden ser el Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo General de Comercio o el G8, por poneros algunos ejemplos de espacios con nada democrático, con nada de vinculación con la soberanía popular y donde se toman quizás las medidas o las directrices más importantes para el desarrollo de los diferentes países del mundo, ¿no? Porque afectan a todo el conjunto del mundo. En los tres espacios diferentes de agricultura, industria, sector servicios, que son los tradicionales en los que dividimos la economía, nos encontraríamos con un mismo elemento, que es el segundo aspecto que señalamos en el esquema que está en naranja, ¿no? El desarrollo dependiente. Es decir, si las decisiones se toman en otros sitios que no son en la propia Andalucía, para desarrollarse Andalucía depende del exterior, depende de las decisiones que se tomen fuera. Y al final, esa economía dependiente es dependiente en muchísimos aspectos. Es dependiente tecnológicamente. Acordaos de aquel caso, ¿no? Cuando Navantia hizo las patrulleras para el ejército de Venezuela, que Estados Unidos dijo que no daba la tecnología para que esas patrulleras funcionaran y al final no se les pudieron vender las patrulleras porque tenemos una dependencia tecnológica total de espacios lejanos a nuestro propio país, ¿no? Dependemos de Europa, dependemos de Estados Unidos y fijaos, con la vacuna dependemos también de una manera importante, tal y como estáis viendo, de países como Rusia o incluso China. Ese desarrollo dependiente hace que la toma de decisiones en nuestra tierra pues no sea una toma de decisiones que nos lleve a un espacio de soberanía, ¿no? Y la soberanía es algo muy importante para que el desarrollo sea posible en la línea en la que nosotros queremos que sea el desarrollo económico, social y humano, que son elementos cruciales o apellidos cruciales que le ponemos al tema de desarrollo, porque desarrollo per se, entonces sería de qué hablamos, ¿no? De qué tipo de desarrollo y desarrollo para qué. Si no es un desarrollo para que las personas sean más felices, para que la sociedad sea más justa, la economía tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Fijaos, simplemente con esa última frase que he comentado y que viene en el propio manifiesto programa, estamos dándole la vuelta total al modelo económico, social y político en el que vivimos. En la agricultura, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos una riqueza natural tremenda, tenemos una producción bastante considerable, pero tenemos una dependencia industrial y comercial. Si os fijáis, en la mayor parte de los productos alimentarios que compráis vienen referencias como Murcia, porque Murcia sí que ha desarrollado su sector agroindustrial. Sin embargo, Andalucía no lo ha desarrollado y tenemos que marcas como Coipe, que es italiana, controla una parte muy importante del mercado del aceite, cuando pues, Jaén y Andalucía en su conjunto probablemente somos los primeros productores mundiales de aceite de oliva. Sin embargo, ni la comercialización ni la distribución están en manos andaluzas, por lo cual, pues, ¿qué hace? Pues que los grandes beneficios de ese sector no recaban en nuestra tierra, sino que al final esos capitales se exportan y acaban recayendo en otros lugares, digamos Italia, pero en fin, podríamos decir, analizar el sector y veríamos cómo al final todo el beneficio acaba fuera de nuestra tierra. En la industria, pues prácticamente Andalucía es un desierto industrial y son las consecuencias de las políticas de años y años de construcción de un modelo económico para Andalucía dependiente del sector servicios y del turismo, y donde la industria pues, ha sido totalmente marginada. Imaginaos, ¿no? La gente que vive en la bahía de Cádiz, ¿no? Cómo están viviendo esta experiencia, ¿no? Delphi, astilleros, en fin, se ha desmontado una parte muy importante del tejido industrial, pero si seguimos analizando, pensad el tema de Linares y las consecuencias que ha tenido sociales y humanas en este pueblo, ¿no? Entonces, nos quedaría el sector servicios, donde tenemos un servicio público que utilizo el término de precarizado, es decir, el servicio público se mantiene, pero se mantiene en unas condiciones que no son las óptimas. Por ejemplo, mi instituto tiene ya cerca de 10 aulas prefabricadas, para el año que viene prevén meter más aulas prefabricadas, porque nos tratan como si fuéramos ganados.
y es una pena. Y seguro que Paco Pepe después podrá comentarnos cosas en el ámbito sanitario. Y después la dependencia tremenda de un sector, el turístico, que se ha desarrollado desde la óptica de cuanta más gente venga mejor y cuanto más les vendamos mejor. Pero esa apuesta por la cantidad y no por la calidad ha hecho que sea un sector muy precario, pero a la vez precariza el empleo que desarrolla. Por un lado, el mercado negro, que es tremendo, o sea, la cantidad de gente que en el sector de la hostelería trabaja sin contrato, y por otro lado, la cantidad de gente que tiene contratos de un día, 2 días y contratos pues por una miseria, ¿no? No hace falta que entremos más porque los elementos que hemos puesto en la cuestión del diagnóstico pues son muy claros, ¿no? La autonomía. Andalucía, cuando en los años 70 empieza a vislumbrar la posibilidad de desarrollar su autonomía, su autogobierno, pues teníamos una expectativa muy alta, muy alta. De hecho, el 4 de diciembre de 1977 esas expectativas quedan totalmente patentes en la movilización del pueblo andaluz, que sale a la calle reivindicando autonomía, autogobierno y también amnistía. ¿Recordáis? Autonomía y amnistía. Bueno, pues ante esa situación comenzó el desarrollo de la autonomía andaluza, pero lógicamente las expectativas que todos y todas teníamos en aquellos momentos, bueno, yo no tenía muchas expectativas porque era muy chico, pero seguro que quien pudo vivir aquel momento de más cerca y cuando lee un poco los discursos, cuando escucha a Carlos Cano cantando a la autonomía andaluza, teníamos otras expectativas. Pero la realidad de Andalucía hoy, su dependencia, su conversión en la periferia del capitalismo europeo y español, pues lógicamente no era esa la Andalucía que queríamos. Queríamos una Andalucía soberana, empezando, por ejemplo, por la soberanía alimentaria, y queríamos una Andalucía en pie de igualdad con las demás partes del Estado español, y si vamos más allá, en igualdad con cualquier parte de Europa. Pero sí, ¿sí? Ah, pensaba que habíais dicho algo. Bien, pues Andalucía en el contexto internacional, pues bueno, ya la hemos situado y hemos visto pues esa tremenda decepción en el desarrollo autonómico. ¿Qué decimos nosotros? Pues ahí tenéis ese lema que utilizamos este año para celebrar el 4 de diciembre. Queremos una Andalucía con futuro, pero con otro futuro. ¿Y cuál es el futuro que los y las comunistas queremos construir para Andalucía? Queremos una nueva base política. Y la base política no puede ser en esa democracia formal en la que vivimos. Una democracia pues, de bajo perfil, de bajo calado, de baja intensidad. De hecho, cada vez que utilizamos esos términos en el ámbito institucional, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza. El PSOE, el PP, ¿qué estáis diciendo? ¿Que no vivimos en un sistema democrático? ¿Qué estáis diciendo? Pues sí, efectivamente, eso es lo que decimos. Que votar una vez cada 4 años no es participar y no es democracia. Es simplemente una democracia formal para que al final quien ostenta el poder, porque lo ha conquistado en la urna, al final hace lo que quiere durante el tiempo que gobierna y no consulta a esas personas que le votaron. Por eso el lema que utilizaba, por ejemplo, nuestros y nuestras camaradas de Moraleda de Zafallona, de gobernar obedeciendo al pueblo, es clave. Y eso se ha demostrado en muchos momentos en los que Izquierda Unida ha participado, tanto en los gobiernos locales, recordad Cabezas de San Juan, Pizarra, el propio Peligros, cuando los compañeros que ahora gobiernan eran parte de nuestra organización, bebieron de esa cultura de la democracia participativa, siendo en su caso la expresión de los presupuestos participativos la más clara, ¿no?, en relación a esa necesidad de participación de las personas en un sistema de una economía planificada, democráticamente. Entonces esa es la propuesta en el ámbito político, que por supuesto se podría desarrollar en muchos más aspectos y hemos tenido experiencias especialmente en el ámbito del gobierno andaluz con el tema de la ley de vivienda, con el tema de la ley de participación ciudadana y como bien sabe también Isidoro, y aunque no lo mencionan y tendremos que pedirle que lo mencionen, también en el marco de la ley de memoria democrática, que por la cantidad de gente que se ve afectada por la misma directamente como víctimas o familiares, la participación no fue de miles de personas, pero sí de cientos de personas y de colectivos que aportaron y que construyeron la ley, y por eso la ley fue una ley que consensuó las diferentes propuestas y que tuvo el apoyo de todos los colectivos memorialistas de Andalucía, desde una visión más o menos crítica, pero un apoyo unánime que fue algo muy importante. Y también
se pone sobre la mesa la necesaria reconstrucción tras la crisis del COVID, teniendo en cuenta que la crisis de la pandemia no está todavía mostrándose con claridad, porque recordad que los últimos datos son que aproximadamente casi 800.000 personas están acogidas a los ERTE. ¿Qué va a pasar con esas 800.000 personas? Y más teniendo en cuenta que ya estamos en unos índices de paro cercanos a los de la crisis de 2008. Hay casi 4 millones de personas desempleadas en nuestro país, de los cuales, tened en cuenta una cosa, muchos podrán tener subsidios y elementos complementarios, pero una gran importante de esos 4 millones de personas no tiene absolutamente ningún tipo de recurso. ¿Cómo una sociedad puede aguantar esto? Pues tenemos muchas respuestas seguro, pero lo que tenemos que preguntarnos es si vamos a seguir aguantando esto. La propuesta del nuevo modelo productivo es un elemento central y crucial. ¿Por qué? Porque la economía es un elemento estructural y central, vertebral, en el desarrollo de una sociedad. De hecho, Marx y Engels, el manifiesto comunista, y después Marx en el Capital lo explican de esa manera. Es decir, según el modelo económico que se desarrolle, tendremos esa sociedad, ¿no? La superestructura es una superestructura fundamentada en el hecho económico, y de ese hecho económico nacen otros elementos como también parte de la superestructura, pero como el ideológico y el político, ¿vale? Y es el elemento económico el que ayuda a estructurarlo todo, lógicamente de forma complementaria. Pues claro, ahí está claro, el capitalismo y el modelo neocapitalista en reconstrucción, perdón, neoliberal en reconstrucción ahora mismo a través de estas crisis y de esas ideas que comentaba antes de Sarkozy, de reconstrucción del capitalismo o repensar el capitalismo, pues lógicamente nos llevan a un sitio al que nosotros y nosotras no queremos ir. Porque nosotros apostamos por un modelo que parte del desarrollo endógeno. Queremos que Andalucía se desarrolle a partir de sus propios recursos. Os haría una pregunta, fijaos, planificación democrática de la economía, sería el segundo aspecto. Fijaos, el segundo elemento que señalo es la energía. ¿Veis qué día más bonito hace hoy? ¿Creéis que Andalucía podría sostenerse o podría ser autónoma energéticamente? Claro. Claro que sí, totalmente. Andalucía podría conseguir su soberanía energética y su no dependencia del exterior, de los hidrocarburos, precisamente a través de la energía, las renovables, ¿no? La energía eólica, la mareomotriz, la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía... En fin, podríamos poner muchos más ejemplos porque hay bastantes más elementos de renovables. Pero podríamos conseguirlo, pero ¿quieren que lo consigamos? No. Y no solamente eso, sino que las grandes empresas del sector de los hidrocarburos están intentando copar el sistema de las renovables. Por eso hay un importante debate al cómo queremos llegar al desarrollo de las renovables y que no nos conviertan, al final de cuentas, en una gran plataforma, por ejemplo, de energía solar, pero que la mayor parte de esos beneficios y de la propia energía que se produzca acabe fuera de Andalucía. Entonces, es muy importante eso, que podamos planificarla, el desarrollo andaluz, los andaluces y las andaluzas, y de una manera democrática, con un fortalecimiento del sector público, con un nuevo sistema financiero, y ahí aparece un elemento clave que defendimos en el gobierno andaluz, la banca pública, como un elemento fundamental para desarrollar políticas, para poder financiar políticas de un sistema que sería un sistema de carácter mixto, con una importante intervención del Estado, pero también dejando espacio al ámbito de lo privado, ¿no? Si recordáis la NEP, pues no digo que sea algo similar, pero sí que es una idea que parte de una misma concepción de transición hacia una economía socialista. El I más D más I, que es donde realmente están los inputs, donde están los beneficios, tiene que ser una de las claves. Tenemos universidades como la de Granada o la de Sevilla, que son punteras en el ámbito de investigación, y sin embargo no tenemos un sistema productivo que fuera capaz de desarrollar las grandes fuerzas y la gran riqueza en investigación que ahí se produce. Pues hay que trabajarlo. ¿Cómo es posible que seamos dependientes en la generación de vacunas? O sea, dependientes es que no tenemos ni una sola empresa que en Andalucía pudiera hacer vacunas para vacunar a la población andaluza, digo, de COVID, pero digo de cualquier otra cosa. Creo que los elementos estratégicos del desarrollo económico deben estar controlados por los gobiernos o el gobierno de Andalucía. Por ejemplo, en el energético. No puede ser que cada vez veamos cómo sube más y más el recibo de la luz
sin tener ningún tipo de capacidad de intervención en el mercado, como muy bien ha pasado en estos últimos meses, o sea, podéis ver en estos últimos meses que lo explicaban desde el Gobierno de Madrid, que tal y como está la ley, pues al Estado la capacidad de regulación que tiene es mínima. Eso hay que cambiarlo. Y esos elementos clave, una economía al servicio, perdón, una economía al servicio de las personas. Los objetivos que se plantea este nuevo modelo económico, un empleo de calidad, el bienestar para la mayoría social, la igualdad y la justicia social. Son elementos que tienen un montón de contenido, ¿no? Son conceptos muy amplios, porque de igualdad se puede hablar de igualdad en muchísimos aspectos. Desde la igualdad para todas las personas que viven en Andalucía, independientemente de su origen, ¿no? El papel tan importante que puede jugar la inmigración en el desarrollo de Andalucía. Fijaos las contradicciones. Andalucía se está quedando vacía en el ámbito rural, en sus pueblos, y sin embargo rechazamos a las personas inmigrantes. Hablando con José Ramón, el alcalde de Orce, nos explicaba claramente cómo la ganadería en esa zona se mantiene gracias a que hay pastores marroquíes y algunos saharauis, porque los españoles, las españolas ya no quieren trabajar en esos ámbitos. Bueno, pues abramos las puertas, porque Andalucía tiene un montón de espacio, tiene un montón de recursos para acoger a mucha más población y además acogerlas sabiendo que van a ayudar al desarrollo de la propia Andalucía. Y desde esa perspectiva que decíamos, ¿no? Desde la perspectiva de la justicia social, buscando ese estado del bienestar. Ya sé que la propuesta os puede, os puede sonar un poco socialdemócrata cuando hablamos de bienestar, del estado del bienestar, pero recordad que estamos hablando de planificación económica, algo que la socialdemocracia pues, no se plantea. Lo público. Lo público es esencial porque es la garantía de la igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra tierra. La financiación tiene que ser suficiente, pero no solamente suficiente, sino que el sector público se tiene que expandir. Y en ámbitos como la sanidad y como la educación, por ejemplo, o los servicios sociales, lo privado tiene que ser un elemento de carácter residual y no como está ocurriendo, que está ocurriendo lo inverso. Lo público se está contrayendo y se está expandiendo lo privado. De hecho, lógicamente son los objetivos que se ha planificado. El modelo más claro en España de este sistema es el modelo de Madrid, que es lógicamente donde se está ahora realizando una importante lucha política e ideológica, porque estamos hablando del modelo neoliberal más desarrollado en España, y lo que planteamos es la eliminación de ese modelo que lleva a una sociedad totalmente injusta. Es necesario la regulación y el control del sector financiero, laboral, comercial, etcétera. El control de los sectores estratégicos, la banca pública y el impulso a una cultura de los cuidados. Es verdad que nuestra sociedad ha avanzado mucho, especialmente, hay que decirlo, gracias a la ley de la dependencia de, creo que era 2007, de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, lógicamente, las leyes son una cosa y otra cosa son las realidades concretas. Y la realidad concreta es que, al final, esas buenas intenciones de la ley, que han avanzado mucho y que creo que están dando una mayor calidad de vida a las personas dependientes, pero que también se está basando en el pilar de lo privado, lo cual creemos que es un error totalmente y que como consecuencia tiene unos servicios que son de baja calidad y un empleo muy, muy precarizado. Además, la posibilidad de desarrollarlo desde lo público en Albolote lo hicimos y no es deficitaria, os lo aseguro, porque en el momento que tú consigues que los trabajadores, que las trabajadoras se impliquen porque son parte en la planificación de su trabajo, porque son parte en la toma de decisiones y porque son parte en el reparto de los beneficios, no olvidéis que eso también es una cuestión muy importante, se comprometen y hacen que las cosas funcionen. Y os aseguro que frente a unos servicios que fueron deficitarios en su momento, conseguimos tener superávit que se repartió entre los trabajadores y trabajadoras del servicio. Industrialización, pues sí, apostamos por la industrialización, pero no por la industrialización tradicional, llena de chimeneas y de humo, sino por el desarrollo de un sector estratégico basado en el I+D+I. Ejemplos como el tema del acelerador de partículas, como lo que está construyéndose en el PTS, ¿no? con industria avanzada en el ámbito farmacéutico, podrían valernos para ese desarrollo que planteamos para Andalucía, donde el sector público igualmente tiene que ser un elemento estructurante y ese desarrollo que se propicie desde el sector público entendemos que también ayudaría y animaría a la inversión del ámbito de lo privado, ¿no?
la mayor presencia, exactamente como decíamos ahí, y después la colaboración público-privada. Ahí puede establecerse muchos debates, pero indudablemente no podemos pasar de un sistema como el actual, de base neoliberal, a un sistema comunista de economía totalmente planificada. Pensad que se hace una propuesta con visos de poder ser realidad, y entonces tenemos que ir a un proceso de transición como fue la propia NEP. El turismo, pues bueno, no voy a entretenerme porque al final lo que queremos es un turismo que se tomen las decisiones aquí, que no sean los turoperadores los que la tomen, que sea un turismo de calidad, que el beneficio se quede en Andalucía y que sea sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente, pero también con las personas. Procesos como el proceso de la gentrificación, que tiene importantes consecuencias negativas, por ejemplo, en barrios de nuestra tierra como el Albaicín, hay que terminar con ellos, porque al final se acaban deshumanizando el propio espacio y se convierten meramente en escenarios para que los turistas vengan a echarse fotos, y pierde la esencia de lo que realmente esos espacios han sido y son parte de nuestra tierra, y no podemos permitir la aculturación, o sea, aculturación sería un término erróneo, la pérdida de la cultura andaluza en pos de una cultura al estilo de la película de Berlanga, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la película de Berlanga, ¿no? Que convirtieron a un pueblo... Juan, ¿tú seguro que te acuerdas cómo era la película de Berlanga, Jolín? Que no me acuerdo. Pero yo estoy seguro que no era de Berlanga, ¿no? No era de Berlanga, la que convirtieron un pueblo de Castilla-La Mancha en Andalucía y recibían a los americanos. Yo, no, es verdad que Bienvenido, no lo Mr. recuerdo. Marshall. No, Eso, bienvenido Mr. no, Marshall. bienvenido Mr. Marshall de Bardem. Ah, Bardem, perdón. Bueno, ya está, ya la he piciado yo, lo No sabía. pasa nada, camarada, caramba. Esas cosas que pasan. Bueno, bien. No podemos irnos a la España de Bienvenido Mr. Marshall. O a la Andalucía de Bienvenido Mr. Marshall. Tenemos que apostar por un modelo diferente. ¿El nuevo marco? Pues de los derechos sociales, democracia participativa, igualdad de oportunidades, que ahí habría mucho que hablar, pero no vamos a desarrollar el tema, igual que no hemos desarrollado prácticamente ninguno, simplemente hemos ido pinchando. El tema de la igualdad de oportunidades, de acabar con la brecha social, con la violencia de género, son elementos clave, ¿vale? Y por qué no decirlo también los temas de la dependencia, de la infancia. Tenemos ahora mismo fuerzas políticas que lo niegan todo, niegan hasta los derechos del niño y de la niña, es una cosa increíble, ¿no? Pero sí, ahí lo tenemos y sin ningún tipo de vergüenza, como lo están demostrando y sacando pecho. Y nosotros no podemos permitir eso y tenemos que entrar en esa batalla de las ideas, que es fundamental. No podemos permitir que la gente de nuestro país vea como algo normal el discurso de la xenofobia, de la exclusión, de la diferenciación de clases de esa manera tan sutil, pero que en el fondo es lo que transmiten, ¿no? Los pobres no nos gustan, y como no nos gustan los pobres, no queremos a los inmigrantes, no queremos a los menas, no queremos esas políticas de igualdad que benefician sobre todo a las mujeres de la clase trabajadora, aunque benefician al conjunto de las mujeres, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos lo dice gente que tiene apellidos de origen nobiliario y son herederos de las grandes fortunas del franquismo. Y para todo esto, unidad popular. Ya hemos dicho en la introducción del trabajo que la unidad popular es necesario. Nosotros y nosotras solas, y los comunistas, no podemos hacerlo. Y tenemos que construir espacios de unidad, espacios que nos lleven a poder plasmar esos elementos que aquí planteamos en la realidad andaluza. Un poco el trabajo que se hizo en la transición, y era, no queremos que todo el mundo sea militante del Partido Comunista, pero sí queremos que la gente que está en nuestro entorno sea capaz de llevar adelante esas políticas que el Partido Comunista de España defiende. Y eso es un poco el conjunto de propuestas donde tenemos elementos ya más concretos como la renta básica universal, la reforma financiera y administrativa, la reforma de la fiscalidad que planteamos para Andalucía y que se plantea en el manifiesto programa. Y con esto pues dejo de presentar porque está terminado todo, hay muchas cosas que decir, está claro, del manifiesto programa, pero sin duda alguna, pues los elementos fundamentales entiendo que están ya desarrollados. Así que quien le corresponda ordenar el debate, pues puede comenzar a hacerlo.